Chicos, ¿cómo están? Hace tanto que no los veo. Bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Vamos a estar trabajando con este tipo de videos o tal vez con algunas llamadas de Meet sí, vamos a ir viendo. Por el momento me gustaría empezar a hacer un poquitito de lo que sería un pequeño repaso antes de que empecemos a nivel institucional, ya con los correos institucionales correspondientes en julio. Por el momento vamos a ir a hacer un pequeño repaso, así como aquí pueden verlo, de tiempos verbales, vocabulario y un poquitito de gramática que yo considero son los temas un poquito flojos o que necesitan un poco más de repaso. A partir de ahora van a tener audiovisuales y recuerden completar el quiz cada vez que esté pautado. En cuanto a los tiempos verbales, vamos a ver nada más dos: el simple present o presente simple y el simple past o pasado simple. Dividí ambas categorías en lo que serían verbo to be y luego verbos comunes, vamos a decirlo, que normalmente usamos, ¿sí? Que no corresponden a la categoría de verbo to be, porque noto que también hay gran confusión en ellos, ¿sí? Entonces, vamos primero con el simple present. Utilizando el verbo to be, ustedes saben que hay tres tipos de verbo to be: am, is o are, dependiendo de el tipo de sujeto que tenga, ¿sí? Para I siempre es am, he, she, it, que son tercera persona, llevan is, we, you, they llevan are. Por ejemplo, las oraciones que tenemos aquí: Eileen is my teacher. Eileen, tercera persona, she, mujer, entonces lleva is, ¿sí? I am not at the gym. ¿Se fijaron cómo a la versión negativa de la oración se le agrega el not, pero sigue llevando el verbo to be, am, porque corresponde con el sujeto I? Y si vamos a preguntar, si es una pregunta, recuerden que siempre va adelante el verbo to be, en este caso are. The students in class, are the students in class. The students funciona como el sujeto they, ellos, ¿sí? Entonces, por eso corresponde el are. Veamos ahora los verbos comunes, es decir, aquellos verbos que no son verbo to be, ¿sí? En este caso utilicé verbos como love, amar, eat, comer, think, pensar, ¿sí? Recuerden que para las oraciones en simple present, lo más importante y destacado de todo es que las terceras personas, he, she, it, sí o sí tienen que llevar verbos pluralizados, ¿ok? Sea el verbo principal o sea el auxiliar das, ¿ok? En la primera oración, I love cars and bicycles, yo amo los autos y las bicicletas. Como mi pronombre es I, no necesita estar pluralizado el verbo love. Ahora, si yo lo cambiara a otro sujeto, qué sé yo, he, entonces voy a decir he loves cars and bicycles. Para mi segunda oración, Robert does not eat meat. Noten ustedes que Robert, tercera persona, he, ¿sí? Entonces voy a utilizar el auxiliar does, ¿sí? Not, porque está negativo, y mi verbo eat ya no va pluralizado, porque utilizo el auxiliar does, ¿sí? Meat quiere decir carne. Robert no come carne, entonces esa es la oración: Robert does not eat meat. Luego está en forma de pregunta. La pregunta dice, ¿Do you think that English is cool? ¿Sí? ¿Se fijaron en la estructura? Utiliza el auxiliar do al comienzo porque es pregunta. Luego está el sujeto you, tú. Think, pensar, ¿sí? Mi verbo no va pluralizado porque no es tercera persona, ¿sí? Entonces, ¿vos crees que el inglés es cool? Do you think that English is cool? ¿Sí? Ahora vamos a pasar un poquitito a lo que es el simple past.
uno de los tiempos más complicados en inglés. Entonces, de vuelta va la subdivisión entre lo que es el verbo to be y lo que son los verbos comunes, ¿sí? En el verbo to be, ¿sí? Nosotros sabemos que hay solamente dos verbos to be que son was y were, ¿sí? Para la primera oración dice I was absent last class, ¿sí? Yo estaba ausente la clase pasada o la última clase. Se fijaron como para I va was, ¿sí? No puede ir were. La segunda oración, que está en negativo, dice she was not single, she was married. She habla de una mujer, ¿sí? Tercera persona. Was not single. Single quiere decir soltera. Entonces ella no estaba soltera. She was married. Ella estaba casada. ¿Ok? Entonces, no importa si es en modo negativo o afirmativo, siempre para she va a ir was. Al igual que para he o para it. Where se utiliza para los pronombres we, nosotros, you, tanto de tú como de ustedes, y they, de ellos. Entonces, mi oración dice, where were you last night? Where quiere decir dónde, ¿sí? Luego va el where de pasado, ¿sí? Was where. You, tú, last night, anoche. ¿Dónde estabas anoche? En inglés se dice, where were you last night? Pasemos a lo más complicado, los verbos comunes en el pasado. Bien y claro ustedes lo tienen que hay dos tipos de verbos en el pasado. Los verbos comunes se dividen en regulares o irregulares, ¿sí? Los regulares son aquellos que tienen una terminación ed, ¿sí? Si ustedes se fijan en las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, studied, ed, hay otros verbos regulares que por el hecho de gramática y porque son en negativos o son preguntas no figuran con ed, pero son verbos regulares. Si yo transformara la oración I did not close the door en afirmativa como I closed the door, la pondría con ed, ¿sí? Bueno, vayamos más despacio con mis ejemplos, ¿sí? Entonces, la primera dice, Mary studied math, ¿sí? Studied es un verbo regular. Simplemente para ponerlo en pasado, María estudió matemáticas. Entonces, él estudió en pasado, directamente ed. Ahora, si el verbo fuera irregular, como en el caso de la segunda oración, sí que ustedes tienen saw, que es el pasado de see, que significa ver, dice, Carlos saw a black cat. Carlos vio un gato negro. ¿Sí? Vio en pasado, saw. Directo a su forma en pasado. Luego, por ejemplo, si queremos negar algo en forma negativa en el pasado, aparte de agregarle el auxiliar did, le vamos a agregar not, ¿sí? Entonces, I did not close the door. Yo no cerré la puerta. ¿Se fijaron? Close es un verbo regular, ¿sí? Pero al aparecer el auxiliar did, ya no hace falta que lo pongamos en pasado. Siguiendo un poquitito, dice, You did not understand the question. Understand es un verbo irregular. El pasado de understand es understood. La traducción de la oración es tú no entendiste la pregunta, ¿sí? No entendiste. Entonces necesita del auxiliar did, not, ¿sí? El verbo understand no hace falta que lo pongamos en pasado, simplemente lo dejamos en understand, ¿sí? Las últimas dos preguntas. Recuerden que siempre delante de una pregunta debe ir el auxiliar did en pasado. Did you work here? Work es un verbo regular. ¿Trabajaste aquí?
What did you do in class? ¿Qué hiciste en clase? Do es un verbo irregular, ¿sí?